A la columna de ruralidad con el ingeniero agrónomo Leonardo Jangetic. ¿Jangetic? ¿Cuál es Así el es. acento? Jangetic. Jangetic. Sí, le ponemos el acento en la I ahí a lo último. Ahí está. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, bien, todo bien. Muy contento de estar acá compartiendo por primera vez con ustedes Ahí está. aquí la columna para hablar un poquito de algunas cuestiones agropecuarias. Muy bien, volviendo un poco al ruedo. Volviendo al ruedo, sí, sí. Nos traías algo que ya mencionábamos ayer en cuanto al acuerdo que hizo el Mercosur con la Unión Europea. Así es, sí. Bueno, eh, la verdad que Matías García, ayer que estuvo hablando de la columna de economía, me plagió un poco. Yo venía Eh, pensando armar la columna con la cuestión de... Así que terminó la columna y lo llamé por teléfono y le dije, che, mirá, pasó esto y lo otro, nos Te tenemos que poner de primerió. acuerdo. Sí, para seguir la misma línea en El todo. público se renueva igual. Sí, sí, no, igual no voy a explicar ni con la paciencia de Matías, ni con la claridad de Matías, que es más cabeza docente, ¿viste? Claro. Ok. Pero bueno, no, a lo mejor vamos a Otro tratar enfoque. de otro cosa y además, bueno, bien bajado a la cuestión agropecuaria Bien. y a lo mejor nos vamos un poquito por las ramas, va a aparecer primero, vamos a hablar un poquito de la Unión Europea y después lo vamos a bajar bien acá, inclusive si podemos a San Luis Perfecto. concretamente. No, me pareció interesante, a partir de lo que contaba ya Matías, esta idea general de que el acuerdo con el Mercosur va en una tendencia a primarizar la economía nuestra, ¿no? Ujú. Menos industria, que lo que sea industrial venga de afuera, que en realidad es lo mismo que viene pasando desde el 1800, Sí, ¿no? No hay esa ninguna novedad, lucha. pero bueno, me interesaba mirar un poquito cómo ves eso dentro de lo que es la cuestión agropecuaria. Primero me parece importante destacar de que la cuestión agropecuaria para la Unión Europea es lo más importante. ¿Por qué? La política se llama política agropecuaria común, la política que engloba todo lo que es lo agropecuario en la Unión Europea, que viene de 1962. Esa Ujú. política ya está consolidada hace más de 40 años, hace más de 50 años, perdón, que nace a partir de las grandes hambrunas que pasó Europa con la Primera y la Ujú. Segunda Guerra Mundial. Dijeron, loco, nosotros no podemos depender de los alimentos, este bolonqui nunca más, y se pusieron firmes en armar una política duradera en el tiempo. Ujú. Eh, y además es la política que consume un tercio de todo el presupuesto de la Unión Europea, que consume, creo que para el 2026 está pensado algo así como 300.000 millones de euros que se lleva la política agropecuaria europea. Como para dimensionar un poco Sí, contra qué queremos jugar, ¿no? Cuál es el claro. equipo contra el que queremos jugar. Bueno, el objetivo que se propone de esta política agraria común es primero la de aumentar la productividad y garantizar la renta, ¿no? Ujú. Eso es la base con la que fue Los dos pensada, ejes. esos son los dos ejes con los que fue pensado esto. Pero es súper abarcativa, no es que vamos a ver cómo pasamos de 5.000 kilos por hectárea a 7.000 kilos por hectárea. Está pensada desde el suelo, desde los recursos naturales, suelo, agua, desde la cuestión de la semilla, la producción propiamente dicha, la industrialización y sobre todo pensada en el fin último que es la alimentación Ujú. de la población europea. Asegurarle a la población. Asegurar el alimento Ujú. de forma interna, sí. Los mecanismos que se dan son principalmente subsidios, y esto es lo que habló mucho Matías ayer, los famosos aranceles, Sí. ¿no? Ver a qué cosas se le ponen aranceles, a qué cosas no, qué tipo de aranceles, porque a lo mejor puede ir por el lado de la calidad, Ujú. poner barreras para arancelarias, que no es propiamente de arancel, pero que yo le fijas parámetros de calidad Ujú. y entonces dejas afuera ciertas cosas. Ahí es muy importante, pensemos de que la mayor parte de la Unión Europea no acepta los transgénicos, Ok. ¿no? Que acá están recontra divulgados, es Liberados, completamente incentivados. liberado. Bueno, nada, esos son un poco los mecanismos. Eh, Cada país diseña su propia política y después se pone en común, ¿no? Ujú. Cada país define si
bueno, vamos a ir más por el lado de lo frutihortícola porque tenemos mucha montaña y no podemos hacer cereales, Mm, o tenemos más tenemos terreno más apropiado para tal cosa y nos vamos por este lado. Eh, Además, hay una base que es muy importante para pensar de que Europa se da esta política porque es el viejo continente y ujú. hay campos que se aran hace 1000 años, Siglos. ¿no? O sea, ahí Yo tienen exagerado. como que se tienen que poner a pensar cómo garantizar la sustentabilidad de forma muy seria, porque hace miles de años que Se son está campos dando un que uso. se hace agricultura. Es decir, la ventaja comparativa acá en el Valle del Conlara, que se desmontó hace 15 años, es muy, digo, hay Hay una mucho diferencia terreno por el importante. cual avanzar Claro. acá, ¿no? Pero bueno, entonces desde ese punto de vista también tiene una impronta muy importante para la sustentabilidad. Inclusive es una política para la lucha contra el cambio climático, ¿sí? Ujú. Por toda cuestión esta de la fijación de carbono y de qué tipo de herramientas se da para las labranzas y todo ese tipo de cosas. Para Eh, reducir la huella, por ejemplo, claro, como... todo apuntado a eso y una forma de promover las nuevas tecnologías. Ujú. Eh, Como una forma me parece interesante nombrar de que la política de alguna manera es una de las cosas, bueno, eso decía, ¿no? Un tercio del presupuesto de la Unión Europea se lo lleva a esta política, que es muy exitosa, de alguna manera, llamémosle así, por decirle, y por ejemplo, en la década del 70-80 tuvo excedentes de producción, se Ujú. hablaba de montañas de manteca, ¿no? De tanta producción que había, Tenía manteca para tirar montañas al techo. de lagos de vino, Ajá. ¿no? Como que habían logrado hacer una política muy eficiente que llegó a eso y a partir de eso, bueno, tuvieron que hacer más ajustes en esto de quién produce qué cosa, cómo la manejamos internamente para no poner tantos subsidios que Ujú. se genere una producción tan alta Y articular que mejor articular mejor, llamémosle así. Bueno, me parece importante resaltar, metiéndonos un poco en lo que es el acuerdo Mercosur, o sea, yo quería dar ese panorama en lo agropecuario con la Unión Europea. Ujú. ¿Y qué pasó? No sé si vieron en enero de este año, fue muy interesante ver los tractorazos en Francia, los productores franceses tirando bosta en las rutas, haciendo piquetes, No, haciendo no vi. bloqueos de fábricas. Ujú. ¿Por qué? Porque están en contra del acuerdo con, básicamente con el Mercosur, ¿Por qué? porque ellos estiman de que, bueno, esto que decíamos, de que hay mucha tierra fértil acá sobre la cual avanzar que Ujú. les va a perjudicar a ellos en su política. Y además que una de las cosas que se propone el acuerdo es que Europa elimine el 92% de los aranceles para que entren los productos del Mercosur. Ujú. ¿Sí? Digamos, esas son las cosas que se escriben en los papeles, después creo que se dan, no sé, como 20 años para que eso pase y hay que Sí. ir viendo cómo se desarrolla. Yo había traído acá un poquito unos títulos de notas que salían en el diario con ahora en enero ¿De Europa? de la protesta de los productores franceses, por ejemplo, como para que dimensione un poquito, protestas de alto impacto. Agricultores bloquearon accesos y arrojaron productos en París. Acciones de la Coordinadora Rural, que es la organización que los Ujú. nuclea, y otros sindicatos. Bueno, competencia desleal. Argumentan que los productos del Mercosur no cumplen con los estándares y normas ambientales que persigue la Unión Europea. Amenaza a la producción local, temen la pérdida de mercado, especialmente en la carne, vacuna y aves, hasta el Ujú. punto de que, por ejemplo, hay otra nota de que los supermercados Carrefour y otro que se llama Intermarché, que será de allá, se anunciaron al público que no van a vender carnes del Mercosur, Ahí ¿no? está. Digo, la mirada en conjunto Es de polémico productores el... y supermercados, en este caso de Ajá. proteger Su su mercado interno. producción, su mercado interno, y la verdad que es interesante ver cómo cuando les tocan, cómo saltan,
una envidia, acá hay muchísimos más problemas y hay mucha menos reacción en el sector rural ante, bueno, nada, ante estos cambios. Así Pero que, entonces sí, hay una dicotomía entre los diplomáticos de la Unión Europea y los productores del país, o sea, sí. están en desacuerdo en Sí, de hecho el presidente dijo, nuestro gobierno, el presidente de Francia dijo, no Sí. va a aprobar el tratado así como está. Y vieron que no sé en qué quedó, pero que hubo un parate acá en los países de América del Sur están desesperados por aprobarlo cuanto antes. Claro. Y los de la Unión Europea dijeron, bueno, pará que tenemos que seguir pensando. Banca un toque. Y Matías ayer resaltaba en la columna que hace como 20 años que se viene armando este tratado. Eh, Eso también explica un poco por qué lo aprueban tanto el oficialismo como la oposición, ¿no? Ujú. Que están a nivel Congreso, digamos, completamente, bueno, están enfrentados en todo, pero en el Congreso mucho más. Y de repente te enterás que se aprueba casi por unanimidad, con 10 Claro. votos en contra del acuerdo, Claro. porque es un acuerdo que se viene trabajando de muy largo plazo, de que sí o sí a algunos sectores beneficia y bueno, es como un paraguas macro y no lo pueden rechazar de por sí. Bueno, es un poco el panorama europeo y vamos a bajarlo un poco Acá. acá todavía no, primero vamos por el Ok. Mercosur, Un poquito más acá y un después poquito más más acá. acá. Estamos más criollos. En el Mercosur, bueno, yo estuve vinculado mucho tiempo con la agricultura familiar, con las políticas de agricultura familiar, y una de las puntas que se viene trabajando desde el 2004 era la REAF, que es la mesa especializada en agricultura familiar, Ujú. la reunión especializada en agricultura familiar de los países del Mercosur, que también incluía a Chile, Colombia, Ecuador, otros países que no integran el Mercosur, pero en lo que es la política para la agricultura familiar, se sentaban también en la mesa a pensar cosas en común. A lo mejor es un momento para aclarar un poquito que la Sí. agricultura familiar se lo pone como aquel que vive de la producción, trabajando en la producción, que vive en el campo, Ujú. que la agricultura es su principal ingreso y que principalmente genera alimentos de consumo directo, ¿no? Claro. Que va directo al consumo. Bueno, por ejemplo, algunos datos de la REAF marcan de que la agricultura familiar representa el 80% de las explotaciones Un en estos montón. países, ¿no? Los del Mercosur más estos que nombraba, 80% de las explotaciones es muchísimo, con un promedio de 13 hectáreas cada uno. Ujú. Es muy difícil comparar un productor de oveja de la Patagonia con un productor de caña de Colombia a lo mejor, pero bueno, nada, Un como aproximativo. para dimensionar un poco el impacto en el territorio es por cantidad, no por superficie individual. Ujú. Que da trabajo a 60 millones de personas, que 5,2 son aproximadamente las 5,2 millones de 5.200.000 explotaciones agropecuarias serían del perfil de agricultura familiar, que genera el 70 al 80% del trabajo, entre el 70 y el 90% del trabajo rural, la Ujú. agricultura familiar en el Mercosur. Bueno, ¿y qué pasa con esta política? La verdad que entiendo que hace años que no se está juntando la reunión esta, no Ujú. se está llevando adelante. Hacen permanentemente definiciones de que lo estratégico que es la agricultura familiar en relación a la cuestión cultural, a lo ambiental, a la producción de alimentos, a lo sociocultural, hacen estas definiciones cuantitativas como la que les leía, Ujú. pero no hay un aporte económico acorde a eso, ¿no? Digo, estos 300.000 millones que destinaba la Unión Europea a la producción, no se Acá no se ve ni refleja. cerca. Apenas hay algo de financiamiento de FAO a través de esta reunión especializada de agricultura familiar. ¿Qué más decir de ahí? Bueno, nada, hago también una pequeña comparación de que en lo que hace al financiamiento, por ejemplo,
No sé si vieron hace poco, estuvo Lula con el MST de Brasil, Sí. que es el Movimiento de los Sin Tierra, ¿no? Un Congreso Nacional del Movimiento, que es una de las organizaciones campesinas más grandes del mundo. Son casi 1 millón de familias que toman tierras, ¿no? Tierras improductivas, se meten A producir. a producir y es la herramienta que tienen para desarrollar la reforma agraria. Básicamente, pues es la herramienta para que un montón de familias lleguen a tener su propia tierra. Bueno, Lula estuvo con el MST, comprometió financiamiento, el MST tiene un desarrollo tan grande de que, por ejemplo, ya están teniendo su propia fábrica de envases para todas las cosas que ellos desarrollan. Hay poblaciones donde el 90% de los pueblos pequeños de menos Sí. de 20.000 habitantes, el 90% del alimento proviene de organizaciones de este tipo. Es decir, el Un impacto autoabastecimiento es muy regional. fuerte. Lula se acerca, compromete el financiamiento y demás. Bueno, nada. Un pie Obviamente, para lo políticas. hago, digo, para mirar dentro del Mercosur cómo actúa Lula. Y bueno, acá en Argentina estamos en esta etapa neoliberal de desaparecer el Estado y que se la arregle cada uno como puede. En el marco de eso, aprovecho para describir de que se desarmó la Secretaría de Agricultura Familiar, que era la política más específica para llegar a los pequeños productores, a las familias campesinas. Y junto con eso también se desfinancian todos los programas que tenían que ver del INTA con esto. Se achican las agencias de extensión que están en territorio. Por ejemplo, acá en la de Concarán, que es la más cercana, creo que de 11 técnicos que había ahora son alrededor de 5. Hay un achicamiento por ese lado. Se desfinancian los IPAF, que era el Instituto que desarrollaba tecnología para la agricultura familiar. Desaparece el área de agricultura familiar dentro del SENASA, lo cual es muy importante que adaptar normativas pensando en la agricultura familiar, ¿no? Pensar que el SENASA, bueno, es los que garantizan la sanidad de los alimentos y lo hacen muy desde la lógica de grandes productores. Y es muy importante que exista la mirada de la agricultura familiar ahí adentro. Bueno, todas esas políticas que existían fuera, digamos También que llegó la motosierra. también llegó la motosierra y que eran recontra perfectibles. De adentro uno puede decir 10 millones de cosas para mejorarla, pero desaparecerlo no nos conduce a nada. Y bueno, ahí tenemos como marco lo que pasaba en la Unión Europea. Y aprovecho como para refrescar lo que es una propuesta que tiene mucho que ver con esto de que en Europa se pone toda esa plata a disposición de los productores porque está claro de que hay que sostenerlos, de que el alimento es estratégico, de que se lo tienen que hacer ellos mismos y nadie los toma de vagos a los productores, ¿no? O sea, nadie los toma de planeros a los productores europeos. Sí. Y acá, si alguien recibe un subsidio, ahora está estigmatizado bajo esa mirada de que estás viviendo del Estado. Bueno, yo aprovecho para refrescar una propuesta que tenemos desde la Unión de Productores y Productoras Caprinas, la organización que trabajamos acá cerca del río Conlar hacia el oeste, de que tenemos una propuesta de un salario caprino, ¿no? Para que no se sigan achicando más las majadas de cabras, toda familia que tenga al menos 50 cabras reciban un subsidio del Estado equivalente a 2 salarios mínimos para que no dejen esa actividad, para que las cabras no se achiquen más, para que no vayan a buscar otra fuente de ingreso, para que el campo no se despoble, además porque la cabra es compatible con la vaca y es bastante manejada correctamente, es bueno, una forma de preservar el monte. De producir alimento regional. De producir alimento regional, típico del... Bueno, nada. No quiero decir que vayan como en el sentido de la política europea, ¿no? Pero es una propuesta de que, nada, el Estado tiene que intervenir para que el sector no desaparezca y que puede intervenir positivamente. Y que puede intervenir, claro. Porque a veces porque intervienen, sí. pero... O el dejar hacer es una forma de intervenir en función de qué.
nada, que impacta negativamente. Así que bueno, nada, quise aprovechar la columna de Matías de ayer para hacer este pantallazo de un poco más mirando el mundo rural y algunas comparaciones de qué pasa en la Unión Europea, qué pasa en el Mercosur y una cuestión propositiva desde lo local. Ahí va, finalizamos con una propuesta. Claro, eso es lo importante. No, y estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo un montón. Un montón. Desde Sí, ayer sí. y hoy. La escuelita popular Baño de Radioidentia. realidad, sí, increíble. Bueno, acabamos de hablar con Leonardo Jangetic de la columna de Ruralidad e ingeniero agrónomo. Muchísimas gracias, Leonardo, por venir. Bueno, gracias a ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.